poder entender, conquístanos nuestros corazones. Gracias, Señor. Alguien decía que el estudio más apropiado para la humanidad es el estudio del hombre, todo lo que esté relacionado con el hombre. Más cierto es que el estudio apropiado para aquellos que hemos sido elegidos por Dios es el estudio de Dios mismo. Para alguien que quiere seguir a Dios, para alguien que quiere seguir a Jesús, es importante que conozcamos la deidad. En la vida práctica es muy difícil seguir a alguien que no conocemos. Pensemos un poquito. Cuando hacemos lo que conocemos, cuando seguimos lo que conocemos, es porque eso nos da seguridad. Y cuando yo pensaba en esta idea, venía a mi mente, Señor, si no te seguimos, estamos indicando que no nos sentimos seguros. Nosotros. Porque el Señor ya lo dio todo. El Señor ya lo dispuso todo. El Señor ya lo tiene preparado todo. Para todo hijo de Dios, la ciencia que más pueda ocupar nuestra atención sería la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la asistencia de ese gran Dios al que llamamos Padre. Sabemos, y yo también he podido comprobar, que hay muchas personas que tienen dificultad en este área porque la figura paterna no fue correcta. En otros casos hubo ausencia total. En otros casos fue traumática. Y por eso muchas veces a algunos la palabra padre causa cierto cortocircuito. Cuando uno piensa como hijo de Dios, como seguidores del Señor, porque entiendo yo que si estamos aquí es porque algo de Dios nos atrae, algo de Dios nos cautiva. Si es por otros motivos, pronto dejaremos de verte, porque no sobreviviremos, no perseveraremos si no es Dios lo que nos atrae. Cuando queremos estudiar a Dios, cuando queremos estudiar su deidad, nos vamos a dar cuenta que es algo muy beneficioso para nuestra mente. Hay un libro muy hermoso, pequeñito, de esos que se leen rapidito, que se llama El campo de batalla está en la mente. Si alguno tiene interés, me dice y se lo hago llegar. Porque es nuestra mente la que controla todo nuestro ser. Y cuando anhelamos y perseveramos en estudiar la figura de Dios, vamos a ver cómo nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, en esa profundidad, que nuestro orgullo poco a poco va menguando, es como el azúcar, que se va deshaciendo. Por eso, por muchos temas que busquemos en la vida, ahora que nos movemos en la época del conocimiento, en la época de saber,
tenemos más posibilidades que nunca de aprender cosas nuevas, pero nada nos va a satisfacer tanto como conocer a nuestro Dios Padre. Aquellos que nos gusta conocer, que a veces sentimos que sabemos mucho, que a veces pensamos que sabemos suficiente, cuando empezamos a buscar a Dios, nos damos cuenta que nuestro pensamiento queda humillado ante lo que es Dios. Pero por otro lado también nuestro pensamiento se expande y hay ese consuelo, hay esa calma, hay ese relax que no sabes por qué, pero algo entra dentro de ti, que es el Espíritu Santo diciendo calma. Nada que podamos contemplar en esta vida nos va a humillar tanto como los pensamientos de Dios. Porque cuando somos humillados, somos reducidos a nuestra esencia. Porque somos tan poquita cosa. Somos tan débiles, tan frágiles, y metemos tanto ruido para tan poquita cosa. Por eso aquel que piensa con frecuencia en Dios va a tener una mente más amplia que aquel que simplemente está pendiente pues por el día a día. Por eso no hay estudio más excelente y más que nos satisfaga más como hijos de Dios que conocer la persona de Cristo. Conocer la figura de Cristo, conocer la figura de deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nada nos va a desarrollar más, nada nos va a pacificar más. Somos conscientes que vivimos en unos tiempos donde el extraño es el que no necesita ayuda. Porque vivimos en un ambiente, vivimos en una atmósfera donde todo es vertiginoso, donde todo es frágil. Los que estudiamos, se nos decía que antes había épocas, por ejemplo, la época moderna, la época tal, y ahora lo último que estamos viviendo se le llama modernidad líquida. Te puedes imaginar, ¿no? Con un concepto así, líquido. Coge agua en tus manos. No dura mucho. Y nuestro presente es así. Por eso solamente Dios nos puede satisfacer. Y todos aquellos que nos movemos entre dos aguas, mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque Dios es un Dios celoso. Y no comparte con nadie su gloria. Por eso cuando aprendemos y anhelamos contemplar a Cristo, vamos a recibir como un bálsamo para toda herida. Porque algo que estamos descubriendo es que la mayoría de nosotros podríamos tener el apodo de el pupas, porque arrastramos una cantidad de heridas, una cantidad de historias que condicionan nuestro presente y que nos dan temor a afrontar nuestro futuro. Por eso buscamos tanto lo que nos da calma, a pesar de que es líquido. Por eso aprender a meditar en el Padre proporciona descanso.
aprender a permitir que el Espíritu Santo haga su obra, es un bálsamo. Mejor que el ibuprofeno, mejor que las tilas, porque su efecto es duradero. Por eso solamente cuando Dios es, aunque sea brevemente, el primer plano, todo lo demás conseguimos que pase a un segundo plano. Porque yo me doy cuenta, ¿no?, que a veces ocurre, ¿no?, que estás con hermanos y planteas, pues mira, tengo esta preocupación. Bien, vale, ¿qué te parece? Vamos a orar, vamos a ponerlo delante del Señor. Bien, vamos a orar. Y después de orar, ¿y usted para cuándo cree que...? Pero acabamos de orar, ¿no? Acabamos de orar, ¿no? Vamos a esperar también, vamos a esperar. ¿Cómo nos cuesta? Por eso, esa falta de conocer a Dios, esa falta de esperar en Dios, nos lleva a vivir en este mundo sin conocerle. Estamos hablando de un mundo, aunque no lo parezca, controlado por Dios, le pertenece a Dios, es un mundo loco, es un mundo extraño, es un mundo lleno de sufrimiento. Raro es aquel que no tiene algo para contar. Es un mundo lleno de tropiezos y sencillamente porque tal vez no conocemos al autor, al dueño, que Él es el que entiende todas las cosas, el que controla todas las cosas y el que está esperando a que le busquemos para que Él nos dé las pautas de cómo movernos. Alguien dijo que vivir en este mundo sin conocer a Dios es como moverte por el mismo con los ojos vendados, sin dirección, sin comprensión. Hay un juego que nos gusta mucho, ¿no?, con los ojos tapados, pero un ratito, ¿verdad? Solamente un ratito. Aquí lo practicamos en las fiestas de cumpleaños. Pero solo un ratito, ¿verdad? Solo un ratito. Pues cuando Dios no forma parte de mi realidad, estamos jugando ya todo el tiempo con los ojos vendados. Malgastando la vida, poniendo en riesgo el alma. Alguien pensaba y decía, ¿cómo podríamos meditar? ¿Cómo podríamos reflexionar en este pequeño conocer a Dios? Y yo recogí aquí 5 puntitos. Hay muchos. Pero estos 5 yo entendí que nos ayudarían mucho. Por ejemplo, para los que tomáis nota, punto 1. Dios ha hablado al hombre. La Biblia es su palabra. Se nos ha dado para abrir nuestro entendimiento a la salvación. No es un libro más. No es suficiente con que digamos es el libro más vendido, que más copias ha establecido, el libro más odiado, que muchos gobernantes quieren destruir, pero no lo han conseguido, porque Dios no lo va a permitir. Pero como hemos leído, este libro es el que nos da entendimiento para buscar la salvación. Punto número 2. Dios es Señor, es Rey sobre su mundo, gobierna sobre todas las cosas para su propia gloria, que muchas veces para nosotros es tan difícil de entender. Él demuestra sus perfecciones en todo lo que hace, tanto en nosotros como en sus ángeles,
que le adoran y le alaban. Cuando uno contempla las plantas, cuando uno contempla a los animales, cuando uno contempla tanta belleza, ahí se da cuenta, y cada vez más personas mencionan eso. Aquí ha habido un diseñador. Un diseñador. Ninguna explosión. En todo caso, tu cabeza y la mía. Necesitamos una explosión para decir, basta ya, tanta tontería que nos infunden. Aunque sea lo que diga la mayoría. Aunque sean los colegios. Una de las experiencias bonitas que yo he tenido, yo he conocido hermanitos jóvenes que cuando estudiaban, en medio de las tonterías, cuando digo tonterías, con todo respeto me refiero a lo que no agrada a Dios, tenemos que aprender a ser así de claros. Lo que no agrada a Dios no le sirve. Y alguno de esos hermanitos me decía, ¿no?, que en alguna ocasión, cuando tenían su examen de universidad, escribían, rellenaban, y luego cuando recibían la calificación y se les felicitaba, el alumno valiente iba donde el maestro y le decía, le recuerdo que he escrito esto para cubrir ese examen, pero yo no pienso eso. Dios necesita valientes, valientes hermanos, valientes. Porque ¿sabéis qué ocurre? Cuando bebemos de otras aguas, al final anhelamos esas aguas. Punto 3. Dios es Salvador. Él está activo en su amor soberano por medio del Señor Jesucristo. Él está para rescatar a los creyentes. Algo muy importante que tenemos que aprender a explicar a los demás. Jesucristo no vino para resolver los problemas del mundo. El hombre no somos el centro de todo. Y si no, examinemos nuestra estancia. ¿Qué breve es? ¿Qué pequeñita es? Aquí no se queda nadie, ¿eh? Formamos parte. No somos el centro. El centro es Dios. Por eso tenemos que aprender a reconocer a Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Y cuando aceptamos ese plan de salvación, nos vamos a mover habiéndonos quitado las vendas. Punto número 4. Dios es trino, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en la obra de salvación trabajan los tres. Actúan unidos. Trabajan en equipo. Eso es algo que nos cuesta mucho. También en la sociedad en que vivimos no se fomenta el trabajar en equipo. El Padre proyecta la salvación, el Hijo realiza la salvación y el Espíritu Santo es el que la aplica. Ese versículo tan bonito que me encanta. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Él es el que hace la obra. A nosotros solamente nos corresponde hablar. No hace caso. No te preocupes. Tú ya has hecho tu parte. El Espíritu Santo considera que tal vez no es el momento. Y punto 5. Este es muy importante. Diríamos que, ¿cómo nos cuesta esto? La santidad consiste en responder a la revelación de Dios. Confianza, obediencia, fe, adoración, oración, alabanza, sujeción y servicio. El tiempo que nos ha tocado vivir es totalmente contrario a esto. Por ejemplo, cuando pensaba en el servicio, me venía a la mente, Señor, ¿esto dónde hay?
Algunos han cambiado el término y le llaman altruismo. Pero siempre la letra pequeña es, pero bueno, somos personas. En cambio, cuando el Espíritu Santo nos habla, entendemos la necesidad de darnos a los demás, porque es la manera en que el Padre se da a conocer. Yo así le conocí en su día. Yo no estaba en un sofá y me apareció un Nuevo Testamento y plum, se me abrieron los ojos. No. Alguien me compartió, alguien me dio testimonio y yo vi su servicio. Hermanos, a veces pensamos que las personas van a venir a Cristo solamente por entrar en esa puerta. ¿Tú crees que las personas van a venir a Cristo así, sin más? Necesitan ver nuestro testimonio, necesitan ver nuestro amor. Porque si no hay amor, ¿para qué vamos a pedir nuevos hermanos? Si no estamos dispuestos a amar, ¿por qué van a venir nuevos hermanos? En todo caso, os bendigamos a las comunidades donde aman a los hermanos. Todo esto se debe vivir a la luz de la palabra. Esto es la verdadera religión. Si tenemos en cuenta estas afirmaciones, estas cosas que hemos dicho, entonces nos daríamos cuenta que en la medida que queremos aprender cómo es el carácter de Dios, cómo es su naturaleza, por ejemplo, nos pasa muchas veces en las relaciones personales, interpersonales, tanto con familia como compañeros, como hermanos, que hasta que uno no conoce realmente el carácter de esa persona, no sabes lo que tienes enfrente. Por eso nos llevamos tantas sorpresas, por eso nos llevamos tantas frustraciones, porque muchas veces no nos conocemos. Solamente tenemos una parte. Porque hasta que nuestro carácter no sale a la luz, no conocemos realmente a esa persona. Por eso hay familias dañadas también. Por eso hay familias, vamos a decirle, rotas. Nuestro mundo es muy cruel ante ese tema. Porque no podemos pedir ayuda a nadie, solamente al Señor. El mundo que nos rodea te enseña que si algo no funciona, dice, calma, calma, estás ante una relación tóxica. Simplemente sigue, que te dé el aire y busques otra relación. Y Dios no funciona así. Por eso necesitamos conocer el carácter de Dios, su naturaleza, y eso nos va a ayudar a querer seguirle. Por eso es necesario estudiar a nuestro Dios, necesario conocer a nuestro Dios, porque cuando conocemos sus características, esto es lo que nos da seguridad. Por ejemplo, hay niños pequeños, yo me acuerdo, ¿no? Haber escuchado, niños pequeños, estoy diciendo pequeñitos, no con 10 años o 12 años o 14 años, sino pequeñitos de tamaño. Y ante las amenazas ven a su mamá o a su papá, que es grande, grande. Claro, en tamaño, nosotros somos grandes para los que son pequeñitos. Y entonces ellos se sienten seguros, porque dicen, mi mamá me cuida. Nosotros seguimos necesitando ese cuidado. Lo que pasa es que ahora, como nos toca el rol de adultos, como que no podemos mostrar esa necesidad. ¿Y qué ocurre? Que nos hace que estemos bastante enfermitos. Por eso cuando estudiamos la omnisciencia de Dios, su omnipresencia, su carácter todopoderoso,
interiorizar que mi Dios lo es todo. Por eso podemos decir, con Jesucristo nos basta. Nos basta. Es importante que conozcamos las perfecciones de Dios, los aspectos de su carácter moral. Porque el carácter moral de la época en que vivimos es cambiante. No sé si alguno ha tenido oportunidad de hablar con personas mayores y te das cuenta que en sus épocas había otras normas morales, pero en cambio en el Señor no varía. Y eso es seguridad. No nos gustan los cambios por naturaleza. Por eso si conocemos a nuestro Dios, conocemos su carácter, conocemos su naturaleza y nos vamos apropiando de ella, nos vamos sintiendo seguros de ella, muchas circunstancias que hoy en día nos inquietan se caerían. Tenemos que aprender y tomar nota qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le ofende. Una de las cosas que me da mucha tristeza es cuando escucho a hermanos, hermanas mías, ante situaciones que se sienten atraídos y la pregunta que te plantean es, ¿esto se puede o no se puede? ¿Esto es pecado o no es pecado? No, la pregunta es, ¿esto le agrada a Dios o no? Porque estamos para agradar a Dios. Si tú consideras que no estamos para agradar a Dios, automáticamente vas a considerar que estás para agradarte a ti mismo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando exploramos estos temas, vamos a recibir elementos nuevos, que es lo que va a ayudar, por ejemplo, a gestionar nuestras emociones, que hoy en día es lo que mueve la sociedad. Acordaos, se pasó aquella moda llamada pandemia y ahora estamos con otra epidemia relacionada con lo emocional, donde todo queda en segundo lugar. Cosas que antes eran importantes, por ejemplo, los conocimientos. Antes eran importantes los conocimientos. Pues ahora hay agentes sociales que están más pendientes de cómo estás. ¿Y qué ocurre? Pues que al final crecemos y crecemos sin conocer el carácter de las personas. Y por eso hay tanto dolor, por eso hay tanto engaño, por eso hay tanta frustración. Todos deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi meta en la vida? Si la figura de Dios me atrae, si me siento atraído por Dios, ¿qué voy a hacer con este conocimiento? Hay muchos cursos, hay muchos cursillos, hay un montón de libros que hablan de las características de Dios, hay un montón de seminarios, algunos entre ellos tan distintos, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y para qué quiero todo ese conocimiento? Por ejemplo, yo he conocido personas que se han inscrito en carreras universitarias y ¿te gusta esto? ¿Quieres dedicarte a esto? No, para saber, tengo tiempo, tengo posibilidades, pues estoy estudiando para saber. En los caminos del Señor también hay mucho de eso. Cursos, congresos, donde la gente va para aprender, para saber. Y como dice Pablo vamos a leerlo, 1 Corintios.
Primera de Corintios, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1 y 2. Vamos, que hay poca Biblia hoy. Veo poca Biblia aquí. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo quiero aprender, yo quiero conocer. Envanece. Hay mucha falta de amor. Y lo que nos edifica es el amor. Porque cuando estudiamos, además nos estamos llevando sorpresas. Porque lo que hoy es, antes no era, y en algunos lugares lo que hoy es, mañana no va a ser. Por eso tengamos mucho cuidado de lo que leemos, tengamos mucho cuidado de lo que escuchamos. Si venís a casa de oración Lasarte y escucháis las cosas de casa de oración Lasarte, podéis hacer preguntas, porque todo es reciente, todo es... Pero si escucháis en otras fuentes, ¿dónde vais a preguntar? Cuando escuchamos otras fuentes, lo que recibimos es parcial y además, como no conocemos en la mayoría de los casos a la persona que habla, no podemos conocer qué es lo que quería transmitir y recibimos algo que muchas veces no tiene nada que ver. Sabemos que no puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal. Pero también es cierto que no puede haber salud espiritual si solamente recibimos conocimiento para saber, para conocer. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado si solamente escuchamos para saber. Acompañarme al Salmo, al más pequeño, Salmo 119, donde vemos, por ejemplo, Salmo 119, 12. Bendito tú, Señor, enséñame tus estatutos. Obviamente necesitamos conocer. Pasamos al 18, Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Necesitamos contemplar. En el 119 pasamos al verso 97. 97. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aquí empieza lo interesante. Quiero conocer. Quiero saber. El Espíritu Santo va a llevarnos a amar su ley. Todo el día es ella mi meditación. Aquí empieza. Aquí empieza. Diríamos lo trascendental de nuestra fe. Hay muchos más versículos que hablan acerca de... Pero como estamos corriendo contra el reloj, debemos plantearnos, debemos preguntarnos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es eso de la meditación? Por ejemplo, algunos comentan, y ayuda un poco, ¿qué es meditar? ¿Y cómo se medita? Yo digo, bueno, meditar sabemos todos. Meditar sabemos todos.
Porque seguramente depende de tu rol, si eres madre, si eres padre, si eres un chaval, tienes cosas en la mente y le estás dando vueltas. Pam, 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 le estás dando vueltas. Por ahí va el tema. Por ahí va el tema. O sea, tienes algo en mente que te interesa. Tienes algo en mente que es lo que te llena en esos momentos. Y en ocasiones todo el día. Depende del rol que nos toca vivir, pues a veces lo que tenemos en la mente dura unos minutos o dura todo el día. Por ejemplo, si eres padre y tienes algún problema con los hijos y estás triste o estás un poco angustiado de que quieres darle la vuelta a esa situación, pues obviamente ese pensamiento te va a llevar mucho tiempo. Si eres madre, igual solo estás pendiente en un momento dado qué voy a poner de comer, porque ahora me van a venir los lobos y como no esté la mesa puesta ya tengo problemas. O sea, sabemos lo que es meditar. Pero, ¿cómo podemos transformar lo que conocemos acerca de Dios en conocer a Dios? El matiz es muy distinto. Cuando uno estudia cosas, pues aprende acerca de esas cosas. Pero no necesariamente conoces al autor, no necesariamente conoces al que ha escrito eso. En Casa de Oración Lasarte, más o menos estamos aprendiendo algunas ideas de lo que es la oración. Pero no muchos sabemos acerca de la meditación. La meditación sería la actividad que consiste en recordar, en pensar, en reflexionar sobre todo lo que uno está aprendiendo, lo que hemos dicho, el carácter de Dios, las características de Dios, sus obras, su proceder, sus propósitos, sus promesas y aplicarlo a nuestra vida. En esa actividad de pensar, que se hace conscientemente en la presencia de Dios. Porque lo hermoso es que cuando uno empieza a darle vueltas y empieza a disfrutar, por ejemplo, tal promesa de Dios, estoy preocupado por una situación y de repente en mi mente busco esas promesas, esos versículos que me recuerdan: mi Señor es mi refugio, mi Señor es mi pronto socorro, mi Señor es mi castillo. Eso le vamos dando vueltas y nos va llevando a esa calma que el Espíritu Santo nos quiere dar. Nos ayuda a generar una comunión con Dios, porque lógicamente nos empezamos a sentir atraídos por lo que Dios dice acerca de esa temática. Me ayuda a aclarar mi visión mental y espiritual, porque muchas veces nos damos cuenta, cuando no hay pruebas, que solemos tener una, vamos a decir, conciencia de Dios un poquito frágil. Y en medio de esas meditaciones, uno puede aprender a disfrutar, a interiorizar esas verdades que están escritas, que siempre han estado escritas, pero uno no se había dado cuenta. Y empieza a traer paz a la mente, al corazón. Al final uno se encuentra hablando consigo mismo sobre Dios, sobre uno mismo. Uno empieza como a discutir con uno mismo
en el buen sentido, y poco a poco de esta manera nos libramos de las dudas. Porque cuando meditamos, cuando reflexionamos, cuando interiorizamos eso que hemos leído, eso va haciéndose un hueco en nuestra mente, en nuestro corazón. La incredulidad empieza a menguar. Aprendemos a humillarnos. A veces tenemos un concepto de la humillación como que es que te hacen daño y no queremos que nos hagan daño. Pero muchas veces la humillación de Dios es una humillación amorosa, porque nos trae a conciencia esa realidad de que tú estás así, 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 y yo quiero sacarte adelante. Pero déjame, porque más abajo tal vez ya no puedes ir. Necesitamos aprender a llegar a ese punto. Por eso muchas veces cuando decimos, Señor, humíllame, no nos referimos que pase alguien y nos dé una paliza con un bate, no. Humilla mi mente, humilla mis pensamientos, humilla mi conciencia, llévame a ese punto donde entienda que tú eres mi socorro. Tú eres mi provisión, no mis circunstancias. Cuando nuestra fe se basa en las circunstancias, necesitamos esa pequeña tormenta para que las cosas se pongan en su sitio. Necesitamos aprender a alentarnos, a recibir seguridad en Dios. Necesitamos aprender a consolarnos contemplando la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo hace su obra. El Espíritu Santo nos relaja, nos consuela. Y vamos profundizando más y más. Hay libros que hablan de la contemplación divina. Y muchas veces no entendemos ese concepto. Pensamos que voy a la playa, me quedo mirando el mar y contemplo y digo, ay Señor, gracias por ese mar. Bueno, también Dios quiere que le alabemos por su creación. Pero cuando nuestro piso se mueve, lo único que nos va a traer calma y paz es meditar en el Señor. Cierra tus ojos ahora. Yo no sé cómo estás tú con respecto al tema de la meditación. Yo no sé cómo estás tú con respecto a las vivencias de las características de Dios. Yo no sé cómo estás tú con respecto al amor de Dios. ¿Tú sabes que Dios te ama? ¿Tú sabes que Dios nos ama? ¿Tú sabes que Dios quiere que reflejemos su amor? El Señor quiere llevarnos a ese punto donde reflejemos su amor, por medio de conocerle, por medio de meditar en Él, por medio de buscarle. Tenemos que aplicar eso en nuestras vidas. Tú sabes que entre nosotros, unos más que otros, no necesitamos todos la misma cantidad de amor. Tú sabes que entre nosotros ni somos los que estamos, ni estamos los que somos. Dios pone personas, circunstancias, y está esperando que expresemos nuestro amor.
Si eso no es posible, tal vez aún no tienes conocimiento de Dios. No podemos emocionarnos viendo cómo Dios mostraba sus milagros. Empieza a vivir los milagros. ¿Tú eres un milagro de Dios? Porque Dios te ha llamado. Dios quiere hacer milagros contigo. Y uno de los milagros que en estos tiempos son muy apremiantes y necesarios, tenemos que amarnos unos a otros. El apóstol decía, en eso conocerán que son mis discípulos, si nos amamos unos a otros. Dile al Señor, Señor, ¿cómo puedo participar yo al respecto? Díselo y Él te lo hará saber. Dios nos ayude a transformar nuestro conocimiento acerca de Dios en conocer a Dios. Porque solamente de esa manera podremos vivirle. Solamente de esa manera podremos aplicar su deidad en nosotros. Señor, queremos darte gracias por tu obra de amor en nosotros. Tú nos amaste primero, tú nos llamaste, tú nos rescataste, tú nos has traído a esta nueva realidad, Señor. Padre, enséñanos a amar. Capacítanos a amar. Señor, alguien nos amó en su día a nosotros. Por eso estamos aquí. Enséñanos a amar. Danos esa consciencia y danos esa valentía que necesitamos para amar al que tú nos traes a la mente, que tenemos que amar. A ti sea la gloria.